soy Aida Bayona y les damos la bienvenida al podcast de Doctora Silma Bienestar y nos acompañan el doctor Fan Hanel y la doctora Silma Quiñones. Hablamos en una primera parte del mapa sexual. Ahora vamos, ¿es normal o es kinky en el sexo? Así que bueno, hablamos. Es un tema que no tiene fin, ¿verdad? La sexualidad. Es kinky, pero o es muchas veces, enfermito. sí, uno escucha a la gente, es que a ella le gusta esto y no sé si eso es anormal o si es una enfermedad o ¿qué es esto? Porque ¿qué es a mí normal no sé, en el sexo? ¿Qué es normal en el sexo? Muy buena pregunta. Y eso es lo primero, muchas personas vienen a terapia sexual y dicen, ¿soy normal o no soy normal? Y la respuesta, yo pido que la conteste el mismo cliente o el mismo paciente. Yo digo, ¿tú lo quieres ver desde el punto de vista estadístico? ¿Lo quieres ver desde el punto de vista médico? ¿Lo quieres ver desde el punto de vista moral? ¿O lo quieres ver desde el punto de vista individual? Seguro. Así que dependiendo cómo tú lo quieras ver, va a ser la respuesta de si es normal o no es normal. Así que no debemos decir en general que es normal o que no es normal. Okay. Desde este punto de vista. Ahora, si vamos un poquito a la historia y al desarrollo, ¿verdad? Dentro de las ciencias sociales y la psicología y la sexología, pues sabemos entonces que venimos con unos preceptos culturales y unos valores bien arraigados de siglos anteriores, donde la norma o lo que llamaríamos la normofilia, que es el sexo considerado normal, está basado en cultura, está basado en valores, donde sabemos que de tiempos de antaño el objetivo o el objeto del sexo debe ser la pareja y el objetivo del sexo debe ser la procreación. Así que tomamos eso como normofilia, pues eso diríamos que es sexo normal. Lo normal es que tú tengas sexo con tu pareja, ¿verdad? Buscando lo que es cultura. Y que ese sexo cuando se dé para tener hijos. Esa es la normofilia, pero eso ha ido evolucionando con el tiempo. Exacto. Porque entonces como no viene al caso ahora, pero Kraft Evans, un autor famoso de finales del siglo XVIII, pues habló de psicopatía sexual y él empieza a introducir muchos términos de parafilias y demás que vamos a estar hablando ya mismo. Y que todo lo que se desviaba de eso, de la procreación, era anormal. Cogemos, por ejemplo, a Sigmund Freud, en los ensayos de la sexualidad que él escribió, pues él mencionó lo que yo dije, que el objeto debe ser la pareja, el objetivo debe ser la procreación, pero él también añade el objetivo es liberar tensión, ¿verdad? Y crear un poquito de placer. Así que entonces empieza a cambiar entonces el constructo un poco. Yo he escuchado de muchos hombres que tener un orgasmo y tener sexo es lo que los ayuda a dormir. Para relajarse. Lo que pasa es que hombres y mujeres. Pero lo escucho más de los hombres. Sí, pues porque hay mucha tensión y hay mucha energía liberándose. Si volvemos atrás a Master and Johnson en la respuesta sexual humana, la cantidad de cientos de micromúsculos y músculos que se contraen durante el orgasmo y la presión que se está generando fisiológicamente en el cuerpo es bien fuerte, que cuando se termina hay una liberación que lo que causa es un respiro profundo y hay un bienestar y una relajación, que lo que quiero es dormir y descansar. Así que eso es correcto, eso es así. Así que para darle fast forward, entonces cuando empezó los primeros DSM, DSM-1, DSM-2, que es el libro para diagnosticar, el libro de diagnosticar condiciones médicas, psicopatología y demás, pues hablaban de perversiones sexuales. Y entonces ahí hablaban de muchas parafilias y cosas así que no se llamaban parafilias en ese momento, se llamaban perversiones sexuales. Y todo lo que iba fuera de la reproducción, pues se podría incluir o que estaba incluido. Allá para el DSM-3 se le cambia el nombre de perversiones sexuales a parafilia, un término medio peyorativo en ese sentido. Y dándole fast forward al DSM-5, que es del 2013, hace una diferencia entre lo que es parafilia y lo que es una disfunción parafílica, ¿verdad? Una disfunción en ese sentido. O sea, la parafilia quiere decir cualquier interés insistente, persistente en llegar al tener el orgasmo o una relación sexual con una persona normal, físicamente hablando, y que tiene la capacidad de consentir, pero que dicha relación sexual es fuera del área genital.
Y ahí viene lo que llamamos parcialismo, fetichismo y cosas así. Así que el DSM-5 dice que cualquiera de nosotros y cualquier persona que está escuchando, si tiene un deseo intenso y persistente, no es que lo hizo una vez, no es que lo hice 3 veces. Es que persiste. Es que es intenso y persistente. Y el objetivo y el objeto es fuera del área genital, entonces se considera una parafilia. Ahora, para que sea un problema es que no solamente tengo ese deseo intenso y persistente, es que también me cause ¿qué? Placer. Malestar emocional, psicológico a mí. Pues, qué sé yo, por coger un objeto, pues yo quiero tener sexo con... ¿Podemos ser bien kinky en el programa? Sí, pero pues hay personas que quieren tener sexo con animales. Bestialismo, pues eso no es una persona que puede consentir y que es legalmente, ¿verdad? Pues es una parafilia exagerada, ¿no? Pero si es una persona que simplemente pues no puede excitarse si no es lamiéndole los pies o los zapatos de su pareja, que es un fetichismo específico, pues entonces eso sería... ¿El sexo anal también se consideraría una parafilia? Eso no está clarificado, no se clarifica en el DSM como tal, porque sigue siendo un área genital, pero no es un área para la procreación específicamente, así que eso estaría en entredicho en ese sentido. Por ahí puede que sí, medio kinky, ¿verdad? Así que si me causa distrés, entonces es un problema. O si lo estoy haciendo con alguien que no tiene la capacidad de consentir, entiéndense, menores de edad, o personas con discapacidad mental o de la tercera edad que tengan Alzheimer y cosas así. Y pudiera ser también problemático que esa es la única manera que no da placer. No logras excitarte o disfrutar esa sexualidad, a menos que sea de esta forma. Bueno, la definición no dice que es la única. Debe ser persistente, pero no debe ser que totalmente 100% todo el tiempo. Pero puede ser que de cada 10 veces, pues yo necesito por lo menos 7, 8 que sean así. Que pueda haber mi ups y demás. Y hay muchas razones para poner ups y demás. Hay muchas formas de llegar al orgasmo bien rápido, pero y no tengo que pasar por el proceso de la respuesta sexual humana psicológicamente hablando, porque si usted, por ejemplo, pone unos electrodos en el área genital, pues va a generar un orgasmo. Si lo está precipitando ahí, hay pero sin una parte de conciencia de deseo y de excitación en ese sentido. Así que, pero si lo coges desde la parte psicológica, pues ese sería correcto. Y para mucha gente, bueno, yo sé que tú has hecho unos estudios, tú has hecho investigación, pero ¿qué pudiera ser esas otras maneras que la gente disfruta, ¿verdad? El ano pudiera ser un elemento, pero ¿qué típicamente son esas desviaciones? Bueno, a mí me gusta llamarlo sexo atípico. Sexo atípico es menos peyorativo que parafilia. Sí, porque y vamos, antes de que empieces a dar el detalle, pero si son 2 adultos, hay consentimiento, están de acuerdo. Por eso, entonces, y lo disfrutan. Claro, por ejemplo, una pareja de sadomasoquistas, por entrar a ese detalle bien profundo. Si hay una pareja que le gusta recibir dolor o humillación psicológica durante el sexo y ahí la otra persona se excita dándolo, pues eso cae dentro de parafilia. ¿Verdad? La definición que dimos. Que es un problema, no porque ambos conscientes no se están haciendo daño, ambos lo están haciendo por placer. Por placer y consienten hacerlo. Así que no sería un desorden en ese sentido. No hay ese tipo de patología. No es una enfermedad. No se considera. Tengo que aclarar que el DSM también es bien fluido y las definiciones cambian con los tiempos. Y así que hoy no lo es. ¿Qué pasará en el próximo DSM? Pues son otros 20 pesos. Pero quiero entonces virar un poquito atrás antes de entrar a ese tema. Y estábamos hablando de John Money en el otro podcast, en los mapas sexuales. Y esto tiene que ver mucho con el desarrollo de parafilia según el modelo de John Money. Porque John Money lo que dice que todas esas cosas que suceden en mi niñez crean mi mapa sexual erótico o mi mapa sexual o mi mapa amoroso, ¿no? Y según John Money, ahí es que se desarrollan las parafilias también. Por ejemplo, una mamá coge a su niño de 2 años frotándose el pene a las 3 de la mañana. Y ya sabemos que el hombre y el bebé, y desde que está en el útero,
tiene erección. Y sabemos que el glande de la cabeza del pene tiene más de 4.000 terminaciones nerviosas. Pues si ese pene se para automáticamente en el sueño y el nene se toca, va a sentir placer. Bueno. El nene no sabe qué es sexo, el nene es un nene de 1 año, 2 años. Pero la mamá en su juicio, eso no se hace. Uf. Y eso es lo que dice John Money. El niño empieza a parear, pecado, eso no está mal, eso está con dolor. Y mientras siento placer, estoy sintiendo dolor a la vez. Conductismo 101, hay una variación, un estímulo neutro con un estímulo condicionado. Y podría desarrollar ese tipo de parafilia sadomasoquista. Cogiendo ese mismo ejemplo... Perdona que te interrumpa. Yo me pareció interesantísimo un estudio que hicieron en California, donde encontraron, going back, entrevistando a hombres sadomasoquistas, encontraron una alta incidencia de que habían sido hospitalizados y habían tenido un tratamiento invasivo doloroso, y habían encontrado la masturbación como una manera de bajar el dolor. Aplacar el dolor. El dolor y la masturbación y el orgasmo lo pareaban. Y entonces pues ya buscaban cada vez más que pudiera excitarme con el dolor. Y tú te vas acostumbrando a un nivel de dolor, así que vas aumentando. Y cogimos eso de ejemplo, por cuestiones de tiempo no vamos a entrar en más ejemplos, pero piensa en todas las posibles parafilias o todas las posibles conductas sexuales atípicas. ¿Qué quiere decir atípica en este momento? Todo lo que no va directa al área genital, ya sea para placer o procreación, pero dentro del área genital. Así que todo lo que sea fuera de eso, pues dependiendo de tu mapa sexual erótico, pues vas a desarrollar esa parapuesta. Por ejemplo, las que comúnmente conocemos en el DSM-5, que es froterismo, que es cuando la persona se excita frotando a una persona que no consiente. Los famosos chinos. Los famosos chinos que se daban los que cogen guaguas públicas, o los que cuando están en la fila de los comedores escolares, o los conciertos, todas estas cosas. ¿Sabe Dios cuántas personas están satisfaciéndose sexualmente? Y como todo el mundo está bailando en el concierto, brincando y saltando, o te empujan en la guagua, perdón. Esas personas se aprovechan de ese tipo de situaciones. El año pasado hicimos un estudio en Puerto Rico, respondieron 1.500 personas a través de toda la isla de Puerto Rico, de las cuales solamente 1.255 personas de los que respondieron fueron incluidos en el estudio, porque las otras personas contestaron mal el cuestionario, lo cogieron a vacilón. Tú sabes que siempre hay ese tipo, y hay que descartar ese tipo de respuestas. Y en Puerto Rico, lo que se encontró en ese estudio exploratorio, ¿verdad?, descriptivo de lo que son las conductas sexuales atípicas, y se llamó atípicas así, no se llamó parafilia, porque si usted pone un estudio en Puerto Rico, tú quieres llenarme un cuestionario de parafilia, ay no. Tú quieres llenar un cuestionario de conductas sexuales atípicas, me suena interesante, ¿de qué se trata eso? La gente coopera. Así es que la mayoría, y vuelvo y digo, y hubo un poquito de controversia cuando se fue a publicar el artículo, porque habían unos expertos en el área que entendían que muchas de las preguntas que se incluyeron no se debieron haber incluidas porque no estaban definidas dentro del DSM-5 como parafilia. Y nuestro discurso fue pues que es todo lo contrario. Primero, que está establecido que se promueve estudiar las parafilias dentro de las culturas, porque cada cultura es diferente y sus creencias son diferentes, número uno. Número dos, desde que no se ha modificado el DSM a incluir la época cibernética. Y obviamente antes o ibas a un prostíbulo o comprabas unas revistas que no las voy a mencionar porque a lo mejor ya ni existen, ¿no? Ahora no, ahora tú buscas en la internet, en el teléfono. Pues la pornografía ha subido, que era una de tus preguntas anteriormente, a niveles trascendentales. Así que nosotros queríamos saber. Obviamente, si usted te estás masturbando en tu casa, te estás masturbando a un visual, no sé cuál es el visual, pero no es el placer y el objetivo de la persona que tienes frente a ti. Así que es una sexualidad atípica. No necesariamente alguna gente la considera parafílica, pero tenemos que saber también que el DSM-5 al final te dice NOS, otra conducta parafílica que no ha sido descrita. Y entrarían todas estas, el zafacón de todas las otras. De todo lo demás. Y aclaramos, el DSM-5 es el manual que se usa para poder diagnosticar una enfermedad psicológica, psiquiátrica. Es un listado de síntomas, tienes esto y esto y esto, pues este es tu diagnóstico.
Así que eso fue lo que más contestó a las personas. Primer lugar, la mayoría de las personas que contestaron el estudio no reportaron conductas sexuales atípicas. Pero de los que sí contestaron, pues la mayoría de lo que contestó es pornografía. Eso va seguido de parcialismo, que como ya dije, no sé si fue en otro podcast, parcialismo es un área específica del cuerpo fuera del área genital, que es la que te excita. Y el ejemplo, el dedito. El dedito del pie o la orejita o el ombliguito, podemos ir a otras áreas. En las axilas, todo el mundo tiene algo diferente. Interesante, que fue algo que hablamos en el podcast anterior, porque hablamos mucho de pedofilia, de estas personas que tienen sexo con menores de edad. Y nos olvidamos de que puede ser de la otra forma, ¿no? Entonces, incluimos en el estudio qué personas, si le interesaba tener sexo con personas por lo menos 10 años mayor que la persona que estaba respondiendo. Y el 20% contestó que sí. ¿De verdad? O sea que de 1,200 coge el 20%, estás hablando casi de 300 personas respondieron. Entonces hay que entender un poquito más, porque en el DSM-5 y desde el punto de vista clínico, y algo que se hizo en ese estudio que no se tiende a hacer en los estudios de parafilia, es que simplemente ponen el acto y nada más. Pero el DSM-5 dice que hay que hacer una especificación entre una fantasía, o un deseo o una conducta. Y eso en términos psicológicos es bien importante, porque yo soy psicólogo forense. Y si yo voy a evaluar un ofensor sexual, por coger el ejemplo, para mí no es lo mismo lo que está pasando por la psiquis del ofensor sexual si él me dice que simplemente fantasea con tener sexo con animales, o con violar a una mujer, o con tener sexo con menores de edad. Eso estamos hablando de lo que sería, como dicen por ahí en la calle los muchachos, una paja. No, fantasear no es fantasía. Bueno, no sé qué quieras decir con paja, pero con una paja mental fue lo que te falta. Sí, una paja mental de se hace la peliculita en su cabeza. Aquí, o es como si ahora yo le digo a todos los que están viendo, piensa con quién sería la persona ideal con quien tú quieres tener sexo en tu vida, aunque no sea tu esposo, tu pareja. Y tú tienes tu paja mental, como tú lo llamas. Pues una fantasía y lo dejaste. No es lo mismo que digan, bueno, no solamente tengo la fantasía, sino que me masturbo para satisfacer. Pensando en esa fantasía. Y otra cosa es ir a la calle. En el sitio de fast food. Y otra cosa es ir a la calle y llevar el acto, buscar el animal, o buscar el menor, o buscar la persona y llevar Entonces, para propósitos de peligrosidad a la comunidad, psicológicamente hablando, como psicólogo forense, yo tengo que hacer la distinción para decirle al tribunal cuán peligroso puede ser esta persona. Y el plan de tratamiento es totalmente diferente, porque van otras cosas envueltas. Así que volviendo al tema, pues eso fue lo que se descubrió, que el 20% de la población que tiene adultos mayores dicen que fantasean y piensan y lo hacen. Creo que el 12%, porque por lo general la gente que fantasea es más que la que lo ejecutaba en degradación. Así que creo que si no me fallan los números ahora, el 12% lo lleva a cabo. Y es bueno entender eso, porque siempre pensamos como que tú eres un baby killer, pero que para que haya un baby killer tiene que haber un adult killer. A menos que no lo fuerce. Para las mujeres le dicen, lo está sacando de la cuna. Lo está sacando de la cuna. Él me sacó a mí. Lo más seguro que es al revés, correcto. Así que ese fue el tercero más significativo. Y lo que es interesante es que la mayoría de las personas que participaron en el estudio, más del 70%, son personas con un grado universitario. Wow. Más del 70% se clasificaron como cristianos, entiéndase católicos, evangélicos, protestantes. No sé qué otra estadística sea importante, pero lo que quiero decir es que son personas educadas y con valores cristianos las que correspondieron a este cuestionario, que llenaron este cuestionario. Y expresaron en una de las partes del estudio que no se sentían mal consigo mismos, que se sentían en paz, que no tenían ninguna dificultad con tener ese tipo de fantasía y demás. En su mayoría siempre hay su diferencia. Excepciones. El estudio está accesible, disponible en internet. Pero si nos envía el enlace podemos ponerlo. Sí, es la revista caribeña de psicología, seguro. Y lo pueden bajar de internet gratis, así que lo puedes poner en el enlace. Sí, seguro. Y pues recapitulando y haciendo como pues este overview de antes, hace años, cuando se hablaba de que no te masturbes, que te va a salir pelos en las manos. ¿verdad? Y si te masturbas,
eso es un pecado. Te quedas morón. Te quedas morón, decían. Vamos, y entonces, la masturbación es saludable. Claro que es saludable cuando es de forma saludable. Claro, si esa persona tiene una obsesión, pues entonces siempre hay un riesgo y puede haber laceración tanto en la mujer como en el hombre. Pues siempre hablamos de masturbación y rápido pensamos en el hombre el que se está masturbando. No, la mujer se masturba también. ¿Segura? Y de la misma forma que un hombre que se masturbe 7 veces corridas sin lubricante se puede lacerar el pene, la mujer también se puede lacerar el clítoris, ¿no? O si te está usando un dildo o algo así, pues puede haber algún tipo de laceración. Ok, pues hablando de dildos, ¿verdad? Que es objeto. El asunto de qué tú utilizas para excitarte. Hay juguetes sexuales. Okay. Juguetes sexuales por lo general se utilizan como, bueno, se puede utilizar solo y se puede utilizar con su pareja. Esto depende del juguete sexual. A falta de una compañera o un compañero sexual, pues uno puede utilizar lo que sería un dildo, si lo quiere llamar así, pero no necesariamente el dildo es para excitarse. La excitación sería con pornografía o con fantasía, que si tiene la capacidad de fantasear y utilizar entonces el dildo o demás para llevar a cabo la conducta. Así que es una cosa, no necesariamente va con la otra en ese sentido. No sé si eso contesta tu pregunta. Sí, pero por ejemplo uno escucha de hombres que se introducen objetos por el ano. Bueno, lo que pasa es que como tenemos que entender que el ano es una área bien erógena. Y en Puerto Rico no tanto, pero en Estados Unidos es mucho más común la conversación y los estudios que se hacen en Estados Unidos, las mujeres le preguntan a las mujeres qué es lo que más te excita del hombre y la mayoría dicen los glúteos, las nalgas. De los hombres. De los hombres. No el tamaño del pene. No el tamaño del pene, eso es lo que los excita. Y en la cultura puertorriqueña eso como sea, porque la cultura machista, ¿cómo que te gustan mis nalgas? ¿Qué es eso? O sea, ¿En serio? Eso es una cultura machista, no va. Entonces aleja de eso. Pero la liberación ha llegado más y con la educación ha llegado más, donde entonces hay algunos hombres que han experimentado pues esa parte erógena, que es el área del esfínter del ano, que es extremadamente erógena y puede ocasionar placer. Estimular. Y obviamente podemos llevarlo más allá. Está lo que se llama el masaje prostático. Y en los tiempos de los prostíbulos en Puerto Rico, que eso hace más de 30 o 40 años que no existen, yo fui investigador de enfermedades venéreas en Puerto Rico para los 80 y existían los prostíbulos. Los días 2 de cada mes era cuando las personas, los hombres de mayor edad del Seguro Social, gastaban su dinero en los prostíbulos, no todos, pero muchos iban. Y de la forma que podían llegar al orgasmo era cuando, mientras estaba teniendo sexo, que la mujer le hiciera un masaje prostático al hombre para poder llegar a la eyaculación. Porque es una área bien erógena en ese sentido. Pero para eso hay que tener una apertura mental y no puede tener esos conflictos morales y demás religiosos, que son conversación de mucha gente, que por eso entonces se limita a esa área. Así que lo que estamos es, pues, digitalmente, de introduce el dedo, lo estimula y entonces él logra eso, porque la gente asocia... típicamente es más elaborado lo que es ese proceso de llegar al orgasmo. No es tan solo el pene y la erección. Hay otros elementos que incluye la próstata. Y este asunto... Es como el punto G de la mujer, que da una pulgada de la vagina superior. Que no por ahí es que está entonces el placer. Que es una concentración muy sensible, que muchas veces, y es importante, porque hay veces que la gente dice, es que ¿a quién yo le voy a preguntar? ¿Verdad? Porque si te penetran digitalmente o porque típicamente es hacer este movimiento, no es así. Correcto. Así que pues esa flexibilidad pues es el dedo. Si lo estimula, va a aumentar la intensidad con la cual se vive. Y muchas mujeres dicen, es que la sensación que me da es que me voy a orinar. Correcto. Y entonces le huyen a la sensación. A esa estimulación. No, que se me salen los orines y entonces páralo ahí. Pero en la medida en que lo siga viviendo, ya no le produce eso y sí le produce mucho placer. Mucho placer, correcto. Mucho placer. Y esa es otra también de la falacia, que el tamaño del pene es lo que importa.
cuando el clítoris está en la parte superior externa de la vagina, que es donde está el placer, o en el punto G, que es a 1 pulgada, pulgada y media dentro de la vagina, no es en la profundidad de la vagina. Lo que pasa es que nuevamente con nuestro mapa sexual erótico, la mujer ha ido internalizando que el dolor que hay de la penetración bien profunda, unido al placer que está sintiendo arriba, hace la conexión y crea su mapa sexual erótico de esa forma. Pero con un hombre con un pene erecto de 3 pulgadas debe ser suficiente funcional como para llegar a una mujer al orgasmo. Igual que el sexo oral. Igual que el sexo. Bueno, pero lo que pasa es que en el sexo oral no puede haber fecundación, pero estamos hablando vaginalmente hablando en ese sentido. Pero claro, el sexo, porque lo que tiene que tocar es simplemente el glande del pene, o el clítoris de la mujer, no hay que introducir nada en la vagina. Exacto, igual, ¿verdad? Bueno, estamos en las parafilias y en las cosas atípicas. El asunto de mirar los juguetes y lo que son juegos para lograr esa excitación, los juegos y esos aparatos, pues también tienen que ver con el gusto y el interés de la persona, claro, ¿verdad? Porque sí. hay gente que dice, pues ese dildo tiene que ser bien grande, tiene que tener... Sí, usted va a una de las tiendas de estas que venden esos productos y hay de todos los tamaños, de todos los colores, hay que vibran y que no vibran. Hay una gama de opciones. Y esa gama de opciones es indicativo de que hay diferentes personas con diferentes gustos y diferentes necesidades. Si no, todo el mundo irá por el más grande, por el más pequeño, por el que es de este color o por el que es de este material y demás. Así que si es diferente y nunca lo había escuchado, pues no quiere decir que es una enfermedad, no quiere decir que tienes problemas psicológicos. Si lo ves desde el punto de vista psicológico, científico, no si lo ves desde el punto de vista moral, Seguro. Si lo ves desde el punto de vista religioso, o sea que por eso no podemos generalizar y debemos respetar los valores y las creencias de nuestros clientes y de las personas que están allá. Por eso cuando le dije al principio, cuando viene una persona y me dice ¿qué es normal? Yo digo, ¿qué es normal para ti? Porque no es lo mismo que tenga una persona con unas creencias religiosas bien firmes, pues yo tengo que respetar lo que es la sexualidad para esa persona. Sí, y esa conservadora. Y conservadora. Entonces mi terapia y mi educación tiene que ir guiada en llenar esa necesidad de esa persona, no de cambiarla, que no, esto es lo otro, tienes que irte para acá. O sea, hay que respetar la diversidad de las personas, cómo piensan, sus valores, sus creencias, su espiritualidad o su no espiritualidad. Creo que es bien importante eso, en base a lo que tú estás trayendo, la comunicación en la pareja, ¿verdad? Definitivamente. Es el punto de partida, porque si tú te criaste en un hogar cristiano, conservador, y en mi caso fue un hogar un poco más liberal, pues, y ese es el punto de partida. Y eso es lo importante. Esa es la importancia del noviazgo. Seguro. Porque para explorar. Somos afines, no somos afines, vamos a poder vivir juntos por mucho tiempo. O sea, eso es un nos vamos a poner de acuerdo, cómo nos gusta, que disfrutamos. Sí, y lo que te trae, que todavía por su experiencia anterior o por sus creencias, no pueden tener sexo con la luz encendida porque les da mucho pachó o que no se dejan ver. No sé. Sí, hay problemas de autoestima, no han resuelto su problema de autoestima. Hay muchos de esas personas así. Que pudieran ir a un sexólogo y pueden un sexólogo o un psicólogo, que yo creo que un psicólogo que pueda ayudarlo en ese sentido, decir un psicólogo o sexólogo mejor, pero somos bien pocos en Puerto Rico. Sí, pero sería bien importante, ¿verdad? Pero sí, si la persona tiene un problema de autoestima, pues cómo va a ser esa expresión y esa intimidad, se queda bien corto del disfrute pleno, de poderse abrir psicológica, físicamente a su pareja, entregarse en su totalidad y expresar todo lo que siente por la persona. Tiene que ser bajo un velo de oscuridad. Si la otra persona está de acuerdo, como dije, pues si los dos están de acuerdo, pues no hay nada que buscar. El problema es cuando uno de los dos no está de acuerdo, ahí es que vienen los problemas y ahí es que hay que buscar ayuda. Y por último, pero faltan un montón de temas. Ya nos vamos. Podemos tener más. Ahora podemos hablar más. Tenemos el asunto de los threesomes, de el tener sexo con más de una persona. Eso de los swingers, pues eso hay. En Puerto Rico hay grupos de swingers.
están activos ahora mismo, hay varios. ¿Y es frecuente? Bueno, no es el pan de es, cada día, pero los hay. Okay. De la misma forma, también hay clubes de sadomasoquismo en Puerto Rico, también eso existen. Obviamente hay que tener los contactos y saber cómo llegar a ellos. No es que están abiertos al público y se pronuncian y se anuncian así abiertamente, pero sí hay personas que todavía, bueno, y siempre habrán personas que tengan esa manera de pensar debido a su mapa erótico, cómo lo desarrollaron, y se le da su espacio. Y pudiera ser, otra vez, no es que sea un enfermo o una enfermita sexual, yo prefiero ver a mi pareja teniendo sexo con... Esa fue una de las que salió en Puerto Rico que se me mencionó. ¿El voyerismo? El voyerismo. ¿De verdad? Salió también alto en Puerto Rico. ¡Wow! Así que tienen que ver el estudio para que vean. La pregunta por curiosidad, en gente... ¿A partir de qué edad? Ese dato específico no hicimos ese tipo de análisis en el estudio. A esa profundidad no se hizo el análisis. Es un estudio descriptivo. No se había hecho uno en Puerto Rico, así es el primero. Yo había hecho uno ya años anterior, pero era con la comunidad gay en Puerto Rico. Este fue con la comunidad completamente mixta. Lo que pasa es que hacer estudios del sexo no paga, tiene que uno interesarse, tiene que tener la pasión, el interés en la ciencia, y pocas personas pues se prestan para hacer ese tipo de estudios. Pero volviendo a, porque se escucha pues mi esposo me está invitando a que tengamos la experiencia sexual con otra, o con otro. Con una tercera persona. Con una tercera persona. Y a veces, pues, quiere que yo tenga el sexo y él se sienta a velarme. Correcto. A observarme. Eso no quiere decir. Yo he tenido personas en terapia. Sí. ¿Quiénes les gusta más eso? Porque yo había escuchado eso en varones. En varones. Varones les gusta observar, sí. Ok. Ok, pero eso no necesariamente quiere decir que psicológicamente está mal. No, porque tenemos que partir de la premisa de que la persona se siente cómoda con eso. Sí. Si la persona no se siente cómoda, si no hay un guilt trip, si no hay ansiedad, si no hay pues entonces, según la definición del DSM, no habría necesidad de intervenir. De hecho, la persona no va a buscar, los sueños no buscan ayuda necesariamente, a menos que uno diga, mira, me siento mal haciendo esta misma. Ya llegaste a la segunda definición del criterio. Te sientes mal, pues entonces tienes que buscar una incomodidad, tienes que buscar ayuda. Pero si no te sientes mal. Y si tu pareja te pide eso y tú dices, no, eso conmigo no va. Bueno, eso es un problema de ahí comunicación. Ahí van a tener problemas, definitivamente. Es un problema de comunicación de pareja que va a terminar en una ruptura lo más seguro, irremediable, si uno de los dos no cede. Pero yo creo que es medular, ¿verdad? Que también las parejas lo entiendan. Si hay consentimiento de las dos partes, siempre va a ser más fácil. A mí me gusta hacer una anécdota, no es una historia necesariamente verídica, pero ustedes saben que en Estados Unidos hay revistas donde hay partes que hay servicios sexuales, ¿verdad? Se anuncian para servicios sexuales. Pues en Sudamérica también pasa mucho. Pues vamos a coger el país que usted quiera, vamos a coger Puerto Rico, por no estarle hablando que en Puerto Rico no, si hubiera no lo hay, o quizás lo hay, no lo sabemos. Pues este señor ve en la revista sexo erótico, hago esto, ABC, y póngale todo lo que usted quiera ponerle. Y el señor lleva 25 años casado y Dios mío, todo lo que yo quiero hacer con mi esposa y no me atrevo. Pues escondidamente va y hace la cita. Y va, entonces cuando llega toca la puerta del hotel, ¿quién abre la puerta? ¿La esposa? La esposa también lo quería hacer, pero no se atrevían a hablarlo. Aprenda. La falta de comunicación. El problema más grande que hay en sexo o en relaciones de pareja, independientemente que sea de sexualidad, es la comunicación. ¿Quién es mejor? ¿Quién se abre primero? Es ser honesto, conócete a ti mismo, quién tú eres, cómo tú eres felizmente, y busca una persona afín contigo. Porque es de la única forma que vas a tener una relación saludable en ese sentido. Te tengo que preguntar, las orgías. Lo mismo. Lo que pasa es que las orgías perdieron consentimiento. Pero las orgías perdieron mucho su intensidad cuando salió el HIV en los 80. Pero todavía existen, no es que no existan. Pero no se habla mucho ya tanto de eso. Sí, como las relaciones abiertas. Como relaciones abiertas. Y obviamente, la homosexualidad no es una enfermedad. No. Desde 1972, la Asociación Psiquiátrica Americana, y de ahí en adelante todas las
organizaciones de salud mental de Estados Unidos y del mundo han sacado la homosexualidad como una patología, obviamente desde el punto de vista científico, médico. Si lo ves desde el punto de vista moral o religioso, pues hay otras definiciones para eso. Así es que la homosexualidad se ve como algo normal. Como otra manifestación de la sexualidad. Cuando se sacó la homosexualidad originalmente, no acuerdo el detalle, pero se dejó la egodistónica. La egodistónica es la que soy gay y no estoy mal porque soy gay, sino porque no me siento bien siendo gay. Y eso se mantuvo en el DSM por una versión más. Pero ya en el DSM-4, en el DSM-3 revisado, se quitó totalmente y no se ve como una patología. Okay. Sí. Y cuando se habla de sexo binario, no binario. Eso es irrelevante. Esos términos no queremos entrar ahí porque esos son 7 podcasts más, yo creo. Pero respeto mucho a las personas que tienen esa conversación y ese vocabulario. Creo que es un vocabulario muy confuso y muy cargado. Pues yo voy a tener sexo con una chica porque yo no soy binario, pero ella es binaria, pero entonces se vuelve este enredo de... Sí, ¿Y qué quiere decir suena binario? Complicado. Es muy complicado. ¿Qué quiere decir Pues binario? Para los que nos están escuchando. De los dos, binarios de los dos. Ay, sí. Eres heterosexual. Sí, pero yo creo que tú, empezando la discusión, traes un término que a mí me ha sido un eye-opener. La sexualidad es fluida. Bueno, desde mi punto de vista, entonces, sí, si desde la ciencia. Ahí, y eso está bueno para explicar la bisexualidad, que no hemos hablado de la bisexualidad. Y sabemos que hay personas que... Hay artistas puertorriqueños que están con un hombre y después están con una mujer y viceversa. Y la gente me pregunta cuando me ven en la calle o cuando me consultan. ¿Eso es enfermedad? ¿Eso es una enfermedad? ¿Y cómo es que antes era heterosexual y ahora es bisexual o homosexual o al revés? Y si tú lo ves desde un punto de vista fluido, pues... ya se explicó, es fluido. Bueno, a lo mejor siempre ha sido bisexual y por eso es que yo, desde mi punto de vista personal como sexólogo, entiendo, porque antes se le decía en los 70 y los 80 a la homosexualidad una preferencia, no una orientación. Okay. Y eso se tuvo que eliminar porque no es que yo o ella o él los prefieren, es que eso es quién es la persona. Okay. Ahora, si eres bisexual, yo quizás prefiero una mujer de un hombre o un hombre de un hombre. Ahí sí podría entrar el término preferencia, ¿no? Pero cuando es una orientación en una sola dirección, pues no aplica. Eso es otro tema. El último. Sí, ¿no? A los 80, ¿quieres tener sexo? ¿Eres un viejo verde? Claro que no. Esa es buena. El sexo, mientras el cuerpo aguante. Y pensamos que el sexo siempre es penetración. A los 80 Son no tienen. Hay tantas maneras. Se la persona puede quizás tener un orgasmo cósmico, psicológico y ser feliz. Hay gente que tiene orgasmo mientras duermen y sueñan. No tiene que haber penetración. Sí, tiene que haber penetración. También es normal. Hay muchas cosas. ¿Alguna pregunta, duda que tengan aquí los chicos? En algún punto de la vida, alguien se ve, le dicen tentación, qué sé yo, pero algún punto en la vida es como que yo soy una persona heterosexual, pero llegó un momento y digo, ya sexo con un hombre. Bueno, es que eso viene de lo que es la definición. O sea, el tener sexo con una persona no te define tu orientación sexual. Un hombre puede tener sexo con un hombre y no decir, yo soy homosexual. Quise experimentar, pero atracción no me sentí atraído. Sí tuve el switch, porque hubo erección, pues me tocó el pene, me excité, hubo la penetración. Sí, lo disfrutó. Y me fui sacado, pero enamorarme de esa persona, no, para nada. Pues. Así que claro que es posible, y mujeres también de ambas formas. Pues, Dr. Edward Van Hanel, gracias por estar con nosotros. Silma, si tienes alguna otra pregunta. No, yo creo que esto es un tema que pique y se extiende, ¿verdad? Que tiene, pero mucho de lo que es importante es si tienes alguna duda, pues busca ayuda, y la ayuda no quiere decir que automáticamente tienes un problema. Claro que no. Te voy a hacer un ejemplo. Cuando yo empecé mi práctica privada hace muchos años atrás, uno de mis primeros clientes fue un adolescente como de 19 años que llega a mi oficina con su novia. Y cuando pasa él solo a la consulta y hablamos y demás, él me dice, no, mi problema es que yo creo que lo tengo muy pequeño.
y había venido con su novia. Bendito. Buscando ayuda. Era un problema de desinformación. Seguro. De decirle, mira la estadística, si lo tienes de 3 pulgadas, no lo tienes pequeño, porque lo que pasa es que el hombre se tiende a comparar con las porno. ¿Y a quién reclutan para las películas porno? Ay, bendito, a los que lo tienen de 8 pulgadas, 10 pulgadas, 12 pulgadas, dotados, porque eso es lo que venden. O si no usan un lente O si no- especial y Hacen parece... Pues, ¿qué pasa? Pues esa persona buscó ayuda. No estaba mal, no estaba loco. ¿verdad? Y no hubo que darle terapia. Lo que hubo que educarlo. En una sola sesión se educó y se fue feliz. Muy bien. Ay. Muy bien. Pues gracias, doctora Silma Quiñones. Será hasta la próxima. Seguimos en Doctora Bienestar.